tardes a todos y todas. La verdad es que para nosotros es una alegría y me imagino que para ustedes también es una sorpresa, ¿no? Porque siempre que se habla de alfabetización se piensa en leer y escribir y hoy acercamos a ustedes dentro de las proyecciones que ver con alfabetización matemática. Nos importa señalar justamente que cuando hablamos de alfabetización, suponemos que lo que estamos haciendo es dar la posibilidad de generar experiencias en la escuela que les permita a nuestros chicos y chicos tomar partes de la cultura y de la ciencia, reconocer o avanzar en partes de la cultura y de la ciencia que la escuela está destinada a transmitir. Y en función de eso, justamente cuando pensamos en alfabetización matemática, queremos pensar en ir un poquito más allá de leer y escribir números. Se trata justamente de generar experiencias en las salas y en lo que tiene que ver el aula de primer grado o de primer ciclo, que les permita a nuestros chicos y chicas avanzar sobre la producción de conocimientos matemáticos. Esta idea de producir de un determinado modo, el trabajo en matemática implica también reconocer que tiene, además de leer y escribir los números, las ideas ligadas a qué significa en términos de poder compartir con otros producciones, discutir con otros, avanzar, digamos, en términos de las comunicaciones, de nuestros procedimientos, de nuestra validación. Y en función de eso también nos interesa destacar que esto es algo importante que se inicia en el nivel inicial y que se continúa a lo largo de los siguientes años de la escuela primaria y también de la secundaria. En función de esto, digamos, nos interesa también mostrar algunos problemas de la enseñanza. Estos problemas de la enseñanza están ligados justamente a considerar que el acceso a la cultura matemática tiene que estar o tiene que ser para todos y todas. Este acceso a la cultura tiene que poder dar la posibilidad de considerar que aquellas prácticas que se dan en la escuela son necesarias y dan cuenta de qué matemática se hace, para qué y para quiénes se enseña. Estamos parados desde los lineamientos curriculares nacionales, los NAP, donde se prioriza un tipo de trabajo que apunta a la construcción de sentido de estos conocimientos por medio de la resolución de problemas, pero también por medio de lo que tiene que ver justamente la reflexión sobre ellos. No alcanza con resolver problemas. Tenemos que considerar, además de la resolución de problemas, lo que refiere a mirar esas resoluciones como objetos de estudio que nos permitan justamente avanzar en el análisis de los contenidos que estamos desarrollando. Y en función de eso estamos pensando en una matemática que esté al alcance de todos y que nos ubica en otro de los problemas y que tiene que ver justamente con cómo generamos en las salas y en las aulas el placer, la curiosidad, el gusto, el desafío por el trabajo matemático, cómo generamos experiencias que habiliten a nuestros chicos y chicas a utilizar la matemática como una herramienta que les es propia y de la cual van a generar cada día mayor dominio. Claro, propiciar el acceso, generar la curiosidad, pero esto nos tiene que poner justamente a mirar la diversidad en las clases. Y estamos hablando de diversidad en una época en la cual además tenemos que considerar las distintas vinculaciones que tuvieron nuestros chicos y chicas con los espacios de enseñanza. Y en función de eso, esa diversidad va a darnos también una mirada sobre las distintas posibilidades que han tenido de vinculación con las propuestas en las escuelas, en las salas de jardín y también con el estado de conocimiento, porque bien sabemos que por más que hayan intentado o hayan sostenido una continuidad en términos de vinculación escolar, esto no quiere decir que esto les haya habilitado un trabajo en términos de apropiación de aquellas experiencias que se transitaron.
Es decir, que estamos generando o mirando que además de estas cuestiones ligadas a esa heterogeneidad propia de nuestras clases, debemos tener en cuenta también aquellos aspectos ligados justamente a lo que tiene que ver con las continuidades en términos de los espacios que acabamos, del contexto en el cual acabamos que estamos transitando todavía, ¿no? Y en función de eso, tenemos que considerar que nuestros chicos y chicas no saben necesariamente lo mismo o no se han interesado en los mismos aspectos o han jugado o han tenido experiencias diferentes de juego, y en función de eso, esa necesidad de pensar justamente los espacios de las clases, de las actividades en las salas, como espacios para gestionar esta diversidad, así como para favorecer los pasajes que tienen que ver con el acceso a distintos recorridos, a distintas miradas, a distintas intervenciones por parte nuestra en los espacios de trabajo de cada una de nuestras salas. Bueno, y a esto se suma, digamos, y ya lo mencioné, el contexto de la pandemia. Estamos pensando entonces justamente en ubicar estas situaciones, el acceso a la cultura matemática como espacio de alfabetización, la idea de generar y de propiciar, digamos, el placer, el desafío. Mirta Castedo justamente hablaba de cuando deja de ser un desafío, deja de mostrarnos justamente que estamos enseñando algo distinto, ¿no? Y en función de eso, revisar algunas de nuestras propuestas, darle continuidad a este trabajo en términos de prácticas matemáticas entre el nivel inicial y el nivel primario, reconociendo a su vez las rupturas que existen, no solamente desde las condiciones y los rituales que tienen cada uno de los niveles, sino también desde los propósitos específicos que nos planteamos en términos de la enseñanza. Y por otra parte, la reorganización ligada justamente a la enseñanza, considerando el contexto en el cual estamos trabajando. Estos problemas ligados a la mirada específica que nos llevó a discutir con las colegas de alfabetización en lectoescritura, de qué manera encarar el trabajo de estos materiales, nos permite justamente hacer una presentación de la propuesta de matemática que va a estar a cargo de la compañera Edith Weinstein. Bueno, y llegamos a la propuesta concreta, teniendo en cuenta todo lo que planteó Adriana. Bueno, ¿cuál es la propuesta? En principio, el material incluye 2 secuencias didácticas en torno a juegos con dados y cartas, y acá hay varias cosas para analizar. Hay una decisión en cuanto a trabajar con juegos. Sabemos que esta es una de las estrategias, esto es inherente al niño, esto es propio de la infancia y es una de las estrategias de trabajo en el nivel inicial y también en el primer ciclo. Y es un espacio en el cual la matemática puede incluir estos problemas, estas situaciones desafiantes, estas situaciones donde los niños puedan discutir, fundamentar, explicar, resolver, interactuar entre ellos. Entonces eligieron este tipo de actividad, no son las únicas actividades para trabajar la matemática ni en el nivel inicial, ni en primer grado, ni en el primer ciclo, pero se eligió armar una secuencia de juegos, son 2 que ahora vamos a explicar. Tiene que ver también la posibilidad del espacio de juego, la potencialidad lúdica que tienen estas actividades, ofrece a su vez la posibilidad de trabajar con esta diversidad de la que ya venimos hablando a lo largo de toda la tarde, tanto en la sala de 5 como en primer grado, reconociendo la diversidad de trayectorias, que siempre fueron diversas, la verdad, pero que además ahora con la situación de pandemia se incrementó esta diversidad, dado que las experiencias de los niños fueron diferentes, en algunos casos fueron trayectorias sostenidas, pero no en todos. Entonces esto
este tipo de propuesta permite tener en cuenta esta mayor diversidad aún. Estas dos secuencias tienen que ver, no, todavía voy a decir algo más de la primera, volvamos un poquito para acá. Estas dos secuencias trabajan con momentos de trabajo, tienen momentos de trabajo a grupo total, sobre todo para observar, relevar, empezar a conocer qué saben los niños y para facilitar que ellos conozcan la propuesta, pero también y fundamentalmente hay muchas instancias de trabajo en grupos pequeños, más homogéneos y donde los niños tienen una máxima participación. El pequeño grupo, en el caso de matemática y en general para el aprendizaje en estos niveles, es una instancia sumamente rica porque el niño tiene máxima posibilidad de participación, se minimiza la espera, hay posibilidad de seguir el proceso de todo el grupo, el niño tiene muchas oportunidades, juega una vez, juega otra vez, se equivoca, pero tiene otra oportunidad. Entonces, esta es una de las modalidades de trabajo fundamentales en esta secuencia, si bien no es la única, y lo que resulta interesante es el planteo de recorridos diferenciados, justamente para contemplar esta diversidad, la posibilidad de que no todos los niños hagan lo mismo a la vez, sino que haya posibilidad de diferenciar los recorridos en función de la realidad de estos niños, de este niño en particular, de los niños particulares del grupo, clase, sala o clase. Bueno, ahora seguimos con la siguiente y nos vamos adentrando en la propuesta. Son dos secuencias didácticas, una con dados y otra con cartas, materiales sumamente conocidos, cotidianos y sumamente ricos para el trabajo matemático, pero que además tienen presencia social, con lo cual es muy posible que los niños los conozcan, aunque también puede haber diversidad en esto, seguramente hay niños que los conocen más que otros. Y también la idea de secuencia didáctica, esta idea de una serie de actividades que se van encadenando, donde usamos o trabajamos lo aprendido en las siguientes actividades, con la posibilidad de ir complejizando y de ir ajustando en función de las posibilidades de los niños. En ambas secuencias aparece esta idea. En el primer caso, en los juegos con dados, el trabajo apunta a poner en juego los conocimientos de los niños iniciales, justamente a partir de los dados, que en algún caso habrá que explorar para ver de qué se trata, quizás no los conocen, pero la intención es que en este tipo de juegos los niños puedan determinar cantidades, tiro el dado y tengo que averiguar cuánto obtuve, y también comparar cantidades, obtener alguna cantidad equivalente a la cantidad del dado, que ahora vamos a ver más en detalle. Es por eso que ahí en el cuadro pequeño, el contenido que se prioriza es el uso de la sucesión numérica, tanto para determinar cantidades como para obtener o comparar colecciones, obtener colecciones equivalentes. Se focaliza en el procedimiento de conteo, hasta 6 en este caso, porque se trabaja con un dado, y hay varios juegos que se incluyen, que ahora los vamos a comentar más ampliamente, y bueno, se usan dados y tableros. Y en la secuencia de cartas se apunta a avanzar en el campo numérico, se usan cartas españolas, también un material conocido y presente en las casas socialmente. Ahí el campo numérico llega a 12, o sea que los problemas matemáticos que se le plantean a los niños le permiten avanzar en el campo numérico usando los conocimientos, los procedimientos que utilizó en el juego de dados, los procedimientos referidos al conteo, pero además le permiten conectarse con la secuencia numérica escrita.
Bueno, seguimos y vamos en la siguiente a explicar un poco más cómo está planteado esta secuencia y este recorrido. Hay un juego inicial para relevar los conocimientos que se realiza en grupo total. En este caso es el juego de la liebre y la tortuga, son dos recorridos paralelos, se trabaja en parejas con un dado, los niños van tirando el dado y tienen que completar esos casilleros con fichas, la misma cantidad de fichas que indica el dado. A partir de acá se diversifican los recorridos. Ahí en el cuadro, cuando está el casillero, el renglón, está cortado, habla de dos recorridos diferentes contemplando esta diversidad. Habrá niños que van a hacer una actividad para seguir reforzando el reconocimiento del dado. Otros que el docente, obviamente es el docente quien va a evaluar qué niño va a estar en cada grupo, otros niños podrán avanzar con este mismo juego de la liebre y la tortuga ya en pequeños grupos. Luego se hace un juego para introducir específicamente el contenido, que es el juego de completar el tablero. Se les ofrece una cuadrícula con casilleros vacíos, también se juega de a dos, tiran el dado y tienen que pintar la cantidad, en su tablerito, la cantidad de casilleros que indica el dado. Acá cada uno tiene su tablero y ya no es tan evidente quién es el que tiene más o tiene menos. Luego, este mismo juego va a haber también acá recorridos diversificados y se plantea un nuevo juego con una pequeña variación que genera un nuevo problema. En este caso, el juego es el mismo, pero se trabaja con dos dados, ambos niños arrojan el dado y solo anota el niño que obtuvo la cantidad mayor en el dado. El formato, digamos, la dinámica del juego es similar, pero se agrega un problema más, porque ya no es tiro el dado y pinto, sino tiramos los dados y tenemos que decidir quién obtuvo la cantidad mayor para decidir quién pinta y, por supuesto, quién no pinta. También se proponen algunas actividades hipotéticas en forma gráfica o en forma oral. Si yo obtuve este dado, ¿qué me tendría que sacar para poder ganar? O entre estos dos dados, ¿cuál gana? Como unas situaciones de reflexión sobre lo realizado, porque Adriana ya mencionó claramente que se aprende matemática, en este caso jugando o resolviendo problemas en el contexto de juegos, pero también reflexionando sobre lo realizado. Y por último, en la secuencia, un juego de cierre que permita relevar qué es lo que pasó, si hubo avances, comparar lo inicial con lo logrado, un juego donde al tipo la canasta, donde ellos tienen con tapitas, por ejemplo, tienen que tirar el dado y buscar la misma cantidad de tapitas que indica el dado en 3 vueltas y luego averiguar quién ganó. Bueno, acá sintéticamente planteamos la propuesta, la secuencia de cartas tiene un esquema similar, un juego para relevar, un juego para introducir el contenido, siempre con recorridos diversificados, con un juego con alguna variable que genera un nuevo problema y siempre un juego final para relevar lo aprendido por los niños. Bueno, sigue Adriana para ir cerrando. En realidad vamos a ir cerrando, sí. pero nos interesa, digamos, destacar que reconocemos lo desafiante que es el trabajo pensando en la articulación entre inicial y primaria. Consideramos, por otra parte, que es importante que esto forme parte de políticas que vayan más allá de las cuestiones ligadas a esta escuela, articula con aquella otra en función de las posibilidades institucionales que se tienen, sino más bien considerar
recuperando, digamos, la mirada en términos de las trayectorias escolares, y en función de eso nos queda claro que los contenidos de matemáticas no son los mismos en la sala de 5, de la misma manera que no son los mismos los propósitos de enseñanza entre sala de 5 y primer grado, pero sí nos interesa recuperar las prácticas ligadas al quehacer matemático, y en función de esto consideramos que el juego es un recurso importante para gestionar la diversidad en términos de los estados de conocimiento, la diversidad en nuestras salas y aulas, pero reconociendo que jugar no es suficiente para aprender, que los espacios de reflexión, esa idea de poder generar trabajo colectivo, puestas en común, confrontar ideas, confrontar procedimientos y en función de eso construir acuerdos y elaborar conclusiones, son justamente las prácticas ligadas al quehacer matemático que queremos que habiten tanto las salas de inicial como las aulas de nuestros primeros grados, de nuestro primer ciclo. Una propuesta puede ser armar una caja de juegos, que puede ser un recurso interesante que acompañe el paso de un nivel al siguiente. Es una propuesta para recuperar justamente estos que tienen que ver con recursos que, como bien dijo Edith, dados, cartas, ya son reconocidos en los espacios más allá de la escuela, y también reconocer que los aprendizajes que se inician en un nivel continúan y se profundizan en el otro, y en esto, digamos, pasar esta mirada de reconocer las necesidades de que nosotros tenemos que ser los provocadores de esos puentes que justamente habiliten la mirada de una trayectoria exitosa para nuestros chicos y chicas. Esperamos que esta propuesta sirva y contribuya a la alfabetización matemática, sabiendo que es un aporte para las y los docentes, y que en función de eso, digamos, esto empiece, digamos, a ser un recurso que les pueda permitir repensar y discutir esas articulaciones necesarias para pensar el pasaje entre nuestra sala de 5 y el primer grado. Bueno, muchas gracias.